El día de hoy vamos a ver el género Pseudomonas. Esta es una bacteria que produce infecciones tanto a nivel de la comunidad como en los hospitales. Entonces es productor de infecciones intrahospitalarias. Pertenecen al dominio Bacteria, filum Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Pseudomonadales, familia Pseudomonadaceae, género Pseudomonas y la especie más importante que es Pseudomonas aeruginosa. Algo importante aquí, Pseudomonas se escribe como lo ven ahí, terminado en S. No es que porque habían varias le pusieron Pseudomonas, ese es su nombre. No pueden escribir Pseudomonas sin S. ¿Qué características presenta? Son bacilos delgados, por lo tanto voy a ver palitos, gram negativo, de color rosado en mi tinción de gram. Son aerobios, requieren oxígeno para poder vivir. Son mesófilos en su mayoría, por lo tanto crecen mejor entre 30 y 37 grados centígrados. Son oxidasa positivos, presentan la enzima oxidasa, por lo tanto van a producir un cambio de color en el papel que se utiliza para esta prueba, del blanco o del plomito a un color lila o azul. Y son móviles, presentan flagelos. La clasificación se divide en dos grupos, el grupo fluorescente y el grupo no fluorescente. Dentro del fluorescente tenemos Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas pútida, y dentro de los no fluorescentes tenemos Pseudomonas stutzeri y Pseudomonas mendocina. Aquí le falta la S, está mal escrito. Su hábitat: le gusta el medio ambiente. Le gusta vivir en el suelo, en el agua y en las plantas. Es capaz de vivir en ambientes domésticos que tengan humedad, como las bañeras, hidromasajes, soluciones para los lentes de contacto. Por eso es importante el cuidado con estos artefactos. Y en el ámbito hospitalario, como los sumideros, las duchas, el equipo respiratorio, donde es muy común que produzca infección. Rara vez forma parte de la microbiota normal de pacientes sanos y si lo hace lo encontramos en materia fecal. Esta es una bacteria que presenta flagelos, por lo tanto es positivo para motilidad. Presenta flagelos monótricos y lofótricos. Ya sabemos, monótrico es uno, lofótrico un penacho a uno de los lados. En ocasiones presentan flagelos perítricos todo alrededor. Son aerobios estrictos, por lo tanto requieren sí o sí la presencia de oxígeno para poder replicarse. Forman pigmentos, variedad de pigmentos, desde el color verde hasta el color negro, dependiendo de cuál de los pigmentos es capaz de relucir en el momento de la siembra, que lo vamos a ver más adelante. Si bien crecen entre 30 y 37 grados centígrados, tienen la capacidad de crecer incluso a 42 grados centígrados, que es una de las pruebas que se hace, ver su crecimiento a esta temperatura. Cuando me crece en un agar, los bordes de la bacteria se ven como polleras. Es una característica especial de la bacteria. El modo de transmisión: por el consumo de alimentos o de agua contaminada con la bacteria, la exposición a diversos dispositivos médicos y soluciones medicamentosas que estén contaminadas, por introducción por heridas penetrantes e incluso al contacto persona a persona, o la famosa infección cruzada que habíamos visto con anterioridad, por el mal manipuleo de las cosas y por la ausencia de lavado de manos. Los factores de virulencia: presenta exotoxinas, hay endotoxinas. El más importante es el lipopolisacárido, que es el que da lugar a la sintomatología en el paciente, que es fiebre, oliguria, insuficiencia respiratoria, leucocitosis, entre otros.
Presenta también enzimas proteolíticas, pilis, que le ayudan a adherirse, cápsula, que es una protección extra que tiene, que además le da la característica de mucosa a esta bacteria, una capa extracelular mucoide, flagelos, ya lo habíamos dicho, y tiene una resistencia intrínseca a los antimicrobianos, es decir, que tiene una resistencia natural, ya es resistente a muchos antibióticos de forma natural. Entonces el tratamiento se complica. El cuadro clínico me puede ocasionar infecciones intrahospitalarias como bronquitis y neumonía, especialmente en pacientes con fibrosis quística. Es muy peligrosa la presencia de esta bacteria porque dificulta aún más el tratamiento de estos pacientes. Infecciones urinarias en pacientes que han estado sondados por largos periodos de tiempo, como pacientes de terapia intensiva, por ejemplo. Infecciones cutáneas en pacientes quemados y puede producir también el llamado estigma gangrenoso, que es lo que podemos ver en imagen. También produce infecciones de la comunidad o no hospitalarias. Dentro de las más comunes tenemos infecciones de oído, que se denomina la otitis del nadador, porque es muy común en personas que practican natación. ¿Por qué? Porque el oído es un orificio que está libre para que ingresen ciertas sustancias y el agua es una de ellas. Entonces los pacientes que practican natación, o las personas más bien que practican natación, constantemente están con agua. Y hemos dicho que esta bacteria le gusta todo lo que tenga que ver con humedad. Entonces ellos son propensos a que aparezca esta bacteria en la piscina y por el contacto directo que ellos tienen de forma recurrente, pues la bacteria les produzca infección. Infecciones oculares, queratitis, especialmente por el uso de lentes de contacto. Como esto está en un líquido, estos lentes, la bacteria puede proliferar en esa zona y yo al colocarme los lentes de contacto llevo la bacteria y como les digo siempre, querían ojos verdes, pseudomonas, ojos azules, pseudomonas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manipuleo de esto. Y bacteremia, que es la diseminación desde el foco de infección hacia el torrente sanguíneo. Quizá porque la bacteria está, no sé, en una herida y aparece la posibilidad de que haya por ahí una puerta de entrada, está abierta la herida, entonces esta bacteria penetra, llega al torrente sanguíneo y se disemina ya por todo el cuerpo. El diagnóstico de laboratorio. No son exigentes, son bacterias de fácil crecimiento, crecen en medios comunes como agar maconque y agar sangre. También son capaces de crecer en el agar Muller-Hinton, que es el utilizado para hacer los antibiogramas. En todos ellos se puede cultivar. La prueba de oxidasa me da positiva, por lo tanto mi papelito que era blanco, al enfrentarlo con la bacteria, va a tomar un color lila o azul. Esto es algo importante. Cuando nosotros veíamos enterobacterias, ¿qué es lo que esperábamos? Que mis enterobacterias fermenten glucosa, lactosa o ambas. En el caso de pseudomonas y de otros no fermentadores, porque estos pertenecen al grupo de los no fermentadores, no fermentan ni glucosa ni lactosa, de ahí el nombre. Por lo tanto, si ustedes se fijan en una tinción de Gram, yo lo voy a ver como bacilos Gram negativos idénticos a una enterobacteria. Pero al hacer mi siembra en mi galería bioquímica pensando que se trata de una enterobacteria, al día siguiente, ¿qué es lo que voy a observar si es una pseudomona y otros no fermentadores? Que el TSI no produce cambio de color. Mi TSI se mantiene rojo arriba, rojo abajo. Negativo para lactosa, negativo para glucosa. ¿Por qué? Porque no es capaz de fermentar ninguno de estos azúcares. Entonces, en el momento que yo vea mi TSI así, voy a sospechar de un no fermentador. Y automáticamente la tabla de identificación que utilizábamos para enterobacterias ya no me es útil.
tengo que hacer otras pruebas. ¿Cuáles? Oxidasa, pruebas de oxidación, fermentación, entre otras. ¿Qué características importantes tiene esta bacteria que me ayudan a identificarla? La producción de pigmentos. Si se ve de color azul es por la piocianina que presenta. Si se ve de color verde es por la pioverdina que tiene en su estructura. Si se presenta de color rojo es por la piorubina. Y en ocasiones la vemos de color negro por la piomelanina. La más común es la pioverdina, que se ve en colores entre amarillo verdoso y verde. También otra característica importante es el olor. La literatura dice que huele a frutas. Yo le siento más un olor a goma de las chinelas de los calzados que están nuevitos. Pero la teoría dice olor a fruta. Dulzón sí lo es. Tiene un olor que se siente así, dulce. Es característica de la bacteria. Y a veces son mucoides por la cápsula que presentan. Recuerden que la cápsula, aparte de protección, en mi agar le da un aspecto mucoide, que es lo que ocurría con Klebsiella. Lo mismo pasa con Pseudomonas y es bastante mucosa en muchos casos, como en pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, donde se dificulta sacar colonias porque no se pueden sacar, se prenden demasiado al agar y es complicado de realizar las pruebas de identificación. El tratamiento es muy complicado, muchas veces frustrante, debido a que las bacterias tienen esa resistencia intrínseca y por lo tanto son resistentes a una gran variedad de antibióticos. Y además de que el paciente, para estar ya infectado con una bacteria de estas, sus defensas están alteradas, por lo tanto es incapaz de potenciar la actividad antibiótica. Recordemos que no solo actúa el antibiótico, sino también el sistema inmunológico. Entonces, si este está deprimido, es muy complicado para el antibiótico luchar solo. La resistencia a esta bacteria se da por diversas cosas. Producen enzimas, como las carbapenemasas, que le dan resistencia a los llamados carbapenemes. Producen bombas de flujo o de expulsión, que lo que hacen es que ingresa el antibiótico, pero a través de esas bombas fácilmente es eliminado de la bacteria y ya no ejerce su acción. Algún cambio mutacional cambia un nucleótido y ya se produce una resistencia. Y la sobreexpresión de algunos genes que le dan resistencia a penicilina, quinolona, cefalosporina. A veces se ve resistencia a meropenem, pero no a imipenem, siendo que los dos son carbapenemes, que me complica la interpretación del antibiograma. La resistencia intrínseca que presenta, nosotros la conocemos como AMP-C, que es la cefalosporinasa cromosómica inducible, que le brinda resistencia a los betalactámicos inductores e hidrolizables, como aminopenicilinas y cefalosporinas de primera, segunda generación, inhibidores de betalactamasas, entre otros. Y lo que ya habíamos dicho, la expresión de bombas de flujo, que le da resistencia a macrólidos, cotrimoxazol, fluoroquinolona, betalactámicos, exceptuando el imipenem. ¿Cómo identificamos esta resistencia en laboratorio? Tenemos el llamado test de Hodge, que ¿en qué consiste? Se hace en un Muller Hinton una siembra de Escherichia coli que sea sensible a los carbapenemes, imipenem, meropenem, y sobre ella se hacen líneas de la bacteria problema. Fíjense, aquí tenemos una línea de una bacteria, aquí de otra, y esta es una que es control, una que ya se sabe que sí manifiesta la resistencia, para ver si está funcionando bien nuestro test. ¿Qué es lo que se espera? Si mi Escherichia coli, y en el centro se coloca el disco, imipenem, supongamos. ¿Qué es lo que se espera? La Escherichia coli que expusimos en todo el agar es sensible a imipenem. Entonces lo lógico es que se forme un halo y ya. Pero ¿qué ocurre? Si mi bacteria es negativa para carbapenemasa, simplemente se va a ver la Escherichia coli alrededor y la bacteria que sembré, si es resistente a imipenem, va a crecer, solamente se ve la línea de esa bacteria.
En cambio, cuando es positiva para carbapenemasa, fíjense, aparte de que está aquí ella, resistente, la Escherichia coli está empezando a crecer en su alrededor. ¿Por qué? Porque como distribuyó su enzima, le da la facilidad a Escherichia coli de resistir al antibiótico y poder crecer alrededor de esta bacteria. Por eso aquí se ve como una hendidura, lo mismo aquí en esta que es el control positivo, a diferencia de esta que es negativa. Ahora, existen dos tipos de carbapenemasa, las serinocarbapenemasa y las metalocarbapenemasa. ¿Cómo identificamos? Hay dos formas. Una es el uso de un carbapenem, aquí tenemos dos, imipenem, meropenem, vamos a hacer el ejemplo con imipenem, y a la vez utilizar el imipenem que esté asociado a ácido borónico. Esto es para la búsqueda de serinocarbapenemasa. Si yo quiero buscar metalocarbapenemasa, cambio este ácido borónico por EDTA. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando al leer los halos yo vea una diferencia de más de 5 milímetros entre el disco solo de carbapenem y el disco de carbapenem que está junto al ácido borónico o al EDTA. Por ejemplo, aquí debe tener aproximadamente 7 milímetros de diámetro, 8 quizás, frente a este que tiene por lo menos 18. Entonces 7 menos 18 son 11. Por lo tanto, es positivo ¿para qué? Para serinocarbapenemasa, porque tengo ácido borónico. Si hubiese puesto EDTA, sería positivo para metalocarbapenemasa. Este es el cuadro que prácticamente yo tengo que utilizar para llegar a identificar estas carbapenemasas. El test de EHOT solo me permite identificar si es o no es carbapenemasa, pero para saber cuál de las dos ya cambio. Con ácido borónico voy a poder identificar serino y con EDTA metalocarbapenemasa. Pero esta no es una prueba que se haga de rutina, ya no es como en BLE, que en BLE yo les decía, siempre tenemos que buscar BLE, tenemos que colocar el disco de amoxiclavulánico entre dos cefalosporinas de tercera generación. Aquí no siempre van a hacer esa prueba que acabamos de ver o la que vamos a ver más adelante. Lo único que hacemos siempre es colocar un disco de imipenem, que recuerden que usábamos imipenem al lado de ceftazidima para buscar el AMP-C, que es cromosómico inducible en este, o sea, todas las pseudomonas lo tienen. Entonces, como ya tengo el disco de imipenem, lo único que yo voy a hacer es medir. Si el halo de inhibición es menor o igual a 22, ahí recién sospecho que se trata de una carbapenemasa y recién hago estas pruebas para confirmar. Si mi halo es mayor a 22, no hay necesidad. Se informa sensible y se acabó. Entonces, si mi disco de imipenem mide menos o igual a 22, recién hago una placa complementaria que es para confirmar la presencia de carbapenemasa. Si quiero buscar, como dijimos, serinocarbapenemasa, uso el disco de ácido fenilborónico, esta es la otra opción que tengo. Y si quiero métalo, el disco de EDTA. Ese lo colocamos en el centro y a los lados colocamos carbapenem. Meropenem y imipenem, lo mismo aquí, meropenem y imipenem. ¿Qué es lo que vamos a observar? En teoría tendrían que haber halos. En ácido borónico nunca se producen halos. Tendría que haber halos en imipenem y en meropenem, pero ¿qué ocurre? Fíjense, hubo una deformación, no es un halo perfecto. Esta deformación ya la conocen ustedes, es el llamado efecto huevo que veíamos en los BLE. Entonces, si yo veo esa deformación con el ácido borónico, es una serinocarbapenemasa. Si yo veo esa deformación con EDTA, es una metalocarbapenemasa. ¿Y cómo me doy cuenta si es carbapenemasa o es BLE? Simple, por los discos que ustedes utilizaron. En BLE utilizamos amoxiclavulánico y a los alrededores cefalosporinas de tercera generación.
En cambio aquí usamos ácido borónico o EDTA, puedo colocar ambos así, y a los lados pongo carbapenémico, imipenem y meropenem. La deformación es la misma, el efecto huevo. ¿Qué significa esto en el paciente? Que mi paciente va a ser resistente, bueno, la cepa que tiene este paciente va a ser resistente a penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, monobactame e incluso carbapeneme. Si se trata de una serinocarbapenemasa, que se la conoce como KPC, porque la primera que se aisló era una Klebsiella pneumoniae y carbapenemasa. Si se trata de una metalocarbapenemasa, la misma resistencia menos monobactame. Ahí van a dar sensible. Fíjense, los BLE daban resistencia a todo esto hasta aquí, pero los carbapenemes todavía les funcionaban. En cambio, en las carbapenemasas ya no. La prevención, lo más útil es prevenir la contaminación de los equipos estériles como los de terapia intensiva o las máquinas de diálisis, y lo que se recalca siempre, la contaminación cruzada de los pacientes por el personal sanitario. ¿Cómo consigo esto? Con un simple lavado de manos entre paciente y paciente, entre equipo y paciente, entre todo lo que toque y un nuevo paciente. Sabemos que no es lo mismo utilizar guantes que lavarme las manos. El guante me protege a mí como personal de salud, pero no protege a mi paciente si es que yo agarro 1, 2, 3, 4 pacientes con los mismos guantes. Entonces, lo principal, el lavado de manos. También se debe evitar el uso inadecuado de los antibióticos de amplio espectro. ¿Cuáles son estos? Imipenem, meropenem. ¿Por qué? Porque si yo hago uso sin saber que mi bacteria es sensible a ellos, no hice un antibiograma y simplemente digo, ay, es lo más fuerte, me va a hacer bien. ¿Qué pasa si produce carbapenemasa? Que no la va a eliminar a las pseudomonas, pero sí me va a eliminar mi microbiota normal. ¿Y con ello qué estoy haciendo? ¿Un bien al paciente? No, estoy haciéndole un mal. ¿Por qué? Porque pseudomonas estaba creciendo, pero todavía tenía competencia. ¿Cuál era su competencia? Mi microbiota normal que estaba ahí luchando con ella. Pero si yo le pongo un antibiótico al que es resistente pseudomonas, mi pseudomonas va a seguir viva, pero mi microbiota normal se va a morir y por lo tanto le estoy dejando el camino libre a pseudomonas para que se replique sin ningún problema. ¿Qué estoy haciendo? Daño a mi paciente, le estoy facilitando todo a pseudomonas. El género Aeromonas pertenece al reino Bacteria, filum Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Vibrionales, familia Vibrionaceae, género Aeromonas. Estos son bacilos rectos, son palitos también, gram negativos, se tiñen de color rosado, pero a diferencia de pseudomonas, fermentan glucosa. No lactosa, pero sí glucosa, la parte baja de mi TSI. Y son, al igual que pseudomonas, oxidasa positivo, me van a producir cambio de color en mi papel o en mi disco. La clasificación: Aeromonas caviae, Aeromonas yandae, Aeromonas schuberti y Aeromonas veroni. La más importante, Aeromonas hidrófila, o la más conocida, la que más aislamos. Su hábitat: le gustan también los ambientes acuáticos de todo el mundo. Ella es capaz de crecer en agua dulce, agua contaminada o clorada, agua salobre y en ocasiones en agua del mar. Puede colonizar el tracto gastrointestinal de animales de sangre fría y caliente. El modo de transmisión es por ingerir alimentos o agua contaminada, lácteos, carne, frutas, por la exposición de la piel o las mucosas lesionadas al agua o a suelos contaminados y por la inoculación por espinas de pescado o anzuelo. Por lo tanto, son propensos a esta bacteria los pescadores.
Factores de virulencia. Producen diversas toxinas y factores, pero no se conoce muy bien su virulencia. Puede ocasionar gastroenteritis, infecciones de las heridas, bacteremia si es que llega a torrente sanguíneo, y otras infecciones como endocarditis si llega al corazón, meningitis si llega a la meninge, neumonía si llega al pulmón, conjuntivitis en los ojos, osteomielitis si llega a los huesos, pero principalmente en pacientes inmunosuprimidos. El diagnóstico. En laboratorio, esta bacteria me da positivo para oxidasa, mi papelito se va a hacer de color lila o azul. Son también bacilos gram negativos, difícil de distinguir por solo tinción si es una aeromona o es una pseudomona. Presentan hemólisis, como podemos observar aquí, que es una hemólisis por aeromonas hidrófilas. Fíjense que la hemólisis es beta hemolítica, es bastante clara, es una hemólisis total. Las colonias crecen grandes, redondas, elevadas, opacas. Exceptuando Aeromonas caviae, todas las demás producen hemólisis. Género Acinetobacter. Igual es considerada una bacteria que produce infecciones intrahospitalarias. Pertenece al dominio Bacteria, filum Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Pseudomonadales, familia Moraxellaceae y el género Acinetobacter. La especie más importante es el Acinetobacter baumani. Estos ya no son bacilos, son cocobacilos, son coquitos un poquito alargados, gram negativos, de color rosado, crecen en presencia de oxígeno, pueden desarrollar en medios comunes como el agar Maconque y el agar sangre, y aquí suelen tener un ligero tono púrpura que nos hace confundir con una enterobacteria, siendo que se trata de un no fermentador, no es capaz de fermentar glucosa. Son oxidasa negativa, no producen cambio de color en el papel y no presentan flagelos. Todos ellos forman parte de este género bacteriano, pero como ya indiqué, el más importante o el más conocido, Acinetobacter baumani. Viven en la naturaleza, incluso en el ambiente hospitalario, produce infecciones intrahospitalarias, puede estar como microbiota cutánea y respiratoria de pacientes que están hospitalizados por largos periodos de tiempo. El modo de transmisión, colonización de pacientes hospitalizados. El microorganismo se introduce a través de dispositivos médicos como catéteres, intravenosos o urinarios y en sitios estériles. Sus factores de virulencia son desconocidos, no se sabe mucho de ellos. A menudo ocasionan simplemente una colonización, no necesariamente una infección, pero sí podrían ocasionarla a nivel hospitalario, en estaciones cálidas, y usualmente producen infecciones genitourinarias, infecciones en vías respiratorias, de heridas, de tejidos blandos e incluso pueden llegar a dar lugar a bacteremia. En el laboratorio, la prueba de oxidasa me da negativa, no hay cambio en mi disco. Son cocobacilos gram negativos, fíjense, no son bacilos, son coquitos un poco alargados. Y en los agares, crecen los agares comunes como colonias lisas, cremosas, no fermentan lactosa, pero a veces, como les decía, se ve un ligero tono púrpura que me confunde con una bacteria fermentadora. El tratamiento es igual de complicado que para pseudomonas porque estos tienen la capacidad de producir AMC, tienen la capacidad de producir carbapenemasas, pueden producir también las bombas de flujo, lo que dificulta el tratamiento porque existe multiresistencia, especialmente en Acinetobacter baumani.
El tratamiento de elección en la mayoría de los hospitales para estos pacientes es imipenem, pero hay que ver la susceptibilidad a esto, ya que presentan todos esos mecanismos de resistencia. No siempre, pero hay que buscarlo. La resistencia se da porque produce, como dijimos, carbapenemasa, produce bombas de flujo, altera los canales de la pared celular, dando resistencia a quinolonas, aminoglucósidos, carbapeneme, beta-lactámicos, entre otros. Y finalmente el género Achromobacter pertenece al dominio Bacteria, filum Proteobacteria, clase Beta Proteobacteria, orden Burkholderiales, familia Alcaligenaceae, género Achromobacter. Son cocobacilos igual que Acinetobacter, gram negativos también de color rosado, aerobios, requieren oxígeno para vivir, crecen en McConkey. ¿Cómo los diferencio? Porque estos son oxidasa positivos, sí producen cambio de color y son móviles. Dentro de las especies tenemos Achromobacter denitrificans, Achromobacter insolitus, Achromobacter piechaudi, Achromobacter rulandi, Achromobacter spanius y Achromobacter psilosocidans. Su hábitat es dudoso, pero probablemente se encuentra en el medio ambiente, no forma parte de la microbiota normal del ser humano. El modo de transmisión, los factores de virulencia son desconocidos, muy rara vez se aísla en los seres humanos y en estos casos se lo ha encontrado produciendo septicemia. En el laboratorio, como dijimos, lo identificamos por ser oxidasa positivo, me va a producir un cambio de color en mi papel. Fíjense, esta es una forma diferente de oxidasa, pero el procedimiento y el resultado es el mismo, produce ese cambio de color cuando es positivo. Vemos los cocobacilos gram negativos, de color rosadito. En un agar me crecen colonias lisas, no fermentadoras de lactosa, muy brillantes y de bordes enteros, es como si hubieran perlitas tiradas sobre el agar. Y termino con esa imagen tan característica de Pseudomonas. Dice, cuando ves una Pseudomona en un agar, pongámosle, porque lo más característico, lo que hacemos es abrir la caja y oler, porque el olor es lo que me define en muchos casos que realmente se trata de una Pseudomonas cuando no tengo los medios adecuados, cuando no tengo en realidad las pruebas de identificación para ella, pruebas de oxidación y fermentación que en la mayoría de los laboratorios pequeños no los tenemos, pues nos guiamos simplemente por una oxidasa, un TSI negativo, alcalino-alcalino, y el olor y el color de la bacteria. Entonces es típico destapar la caja y sentir el olor para decir, Pseudomonas. Eso es todo.